Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas. Los materiales que utilicé para mi maqueta son la base del corazón con porcelana fría o también llamada porcelanicrón, que está al frío se endurece, y las piezas móviles con Fomex. Bien, las cardiopatías congénitas van a ser de los defectos de nacimiento más comunes. Los síntomas van a incluir una frecuencia cardíaca normal, tono azulado en la piel, inflamación de los tejidos corporales o de otros órganos y dificultad para respirar, alimentarse y para desarrollarse con normalidad. Estas aparecen en el 1% de los recién nacidos vivos y es necesario clasificarlas. Existen los cortocircuitos de izquierda a derecha o también llamada cianosis tardía. Y estas son aquellas en las que se produce un defecto en las estructuras cardíacas que separan la circulación sistémica de la pulmonar. Los cortocircuitos de derecha a izquierda o también llamada cianosis temprana impiden la adecuada oxigenación de la sangre que llega a los tejidos, por lo que va a aparecer esta cianosis de manera temprana. Y tenemos las lesiones obstructivas, que estas van a dificultar la salida de sangre de las cavidades cardíacas. Y bueno, tenemos los defectos del tabique interventricular. Esto va a consistir en la presencia de uno o varios orificios en la pared interna que separa las cámaras que bombean la sangre, es decir, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. A este defecto se le conoce como comunicación interventricular. Lo que sucede en estos casos es que va a haber una excesiva cantidad de sangre circulando por los pulmones y el tamaño y la presión de las arterias pulmonares van a aumentar y el corazón se va a hacer más grande, ya que tiene que trabajar aún más. Esto también va a hacer que el bebé o se canse con facilidad, o que no coma bien, o que no gane peso adecuadamente, y este se encuentre propenso a infecciones pulmonares. En cuanto a los defectos del tabique interauricular, en esta va a existir un orificio en la pared que va a separar las cámaras o bueno, las cavidades superiores del corazón, es decir, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Estas aberturas se cierran generalmente durante el embarazo o poco después del nacimiento. Si estas no se cierran, va a quedar un orificio y bueno, a esta se le va a llamar la comunicación interauricular. Este orificio va a aumentar y lo que hace es aumenta la cantidad de sangre que pasa por los pulmones, y con el tiempo va a causar daños en los vasos sanguíneos de los pulmones. Esto en edad adulta puede acarrear ciertos problemas como hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca, o también un latido cardíaco anormal y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. La persistencia del conducto arterioso. Un conducto arterioso es un vaso sanguíneo que conecta dos arterias principales, en este caso aorta y pulmonar, y va a transportar sangre hacia el exterior del corazón. Cuando el recién nacido comienza a respirar y ocupar sus pulmones, este va a dejar de ser necesario y se va a cerrar por sí solo durante los 2 días posteriores al parto. Si este conducto no se cierra, aparece un conducto arterioso persistente, lo que hace que la sangre rica en oxígeno que procede de la aorta se mezcle con la sangre no oxigenada en la arteria pulmonar, lo cual va a provocar que fluya demasiada sangre hacia los pulmones, lo que va a forzar al corazón y va a aumentar la presión sanguínea en las arterias pulmonares. El defecto del tabique auriculoventricular. En esta va a existir un orificio entre las cavidades del corazón, es decir, entre los ventrículos y las aurículas, y esto va a permitir que entre sangre de más a los pulmones. Esta cantidad adicional de sangre obliga a que el corazón se sobrecargue, lo que hace que el músculo cardíaco sea grande. También es importante mencionar una formación inadecuada de la válvula tricúspide y mitral. Y en casos mucho más graves, va a existir una comunicación libre de la sangre entre las 4 cámaras del corazón. La tetralogía de Fallot va a estar caracterizada por un defecto del tabique interauricular, lo que va a hacer que la aorta que emerge sobre este defecto lleve sangre tanto oxigenada como no oxigenada, lo cual va a provocar la estenosis de la arteria pulmonar o de la válvula pulmonar, haciendo que se produzca la hipertrofia del ventrículo derecho. La transposición de los grandes vasos. Esto se va a dar debido al desarrollo anómalo del corazón del feto durante las primeras 8 semanas, en la cual los grandes vasos, es decir, la aorta y la arteria pulmonar, la conexión de estas en el corazón se van a encontrar intercambiadas, lo que va a hacer que se formen 2 circuitos separados. Uno que va a hacer que circule sangre no oxigenada por el resto del cuerpo, y la sangre rica en oxígeno únicamente va a circular en los pulmones. Y este trastorno impediría sobrevivir al recién nacido. El tronco común. En esta cardiopatía hay solo una arteria con su válvula que va a nacer entre el ventrículo derecho y el izquierdo, y a este se lo va a denominar truncus. Esta válvula puede ser bicúspide o cuadricúspide, y además siempre va a existir una comunicación interventricular. Esta válvula se va a dividir distalmente en aorta y en arteria pulmonar, lo que va a provocar que lleve sangre mezclada. La atresia tricúspide, aquí va, en la válvula tricúspide se va a encontrar ausente, lo que previene el flujo de sangre desde la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Los niños sobreviven gracias a la presencia de 2 defectos, del tabique interauricular y del interventricular, y como resultado la sangre no oxigenada que fluye desde las venas del cuerpo a la aurícula derecha pasa a través de este defecto del tabique auricular a la aurícula izquierda, donde se mezcla con la sangre oxigenada de los pulmones. La mayor parte de esta sangre parcialmente oxigenada va desde el ventrículo izquierdo a la aorta y después al resto del cuerpo.
Venosa total anómala. La sangre oxigenada no vuelve de los pulmones a la aurícula izquierda. En lugar de esto, se va a conectar con el lado derecho del corazón, es decir, con la aurícula derecha. Y la sangre oxigenada se va a mezclar con la sangre no oxigenada, lo que hace que el bebé reciba menos oxígeno de lo que su cuerpo necesita. Además, existe un defecto del tabique auricular que va a permitir que llegue sangre al lado izquierdo. La coartación de la aorta. Aquí va a existir el estrechamiento de la aorta que va a obligar al corazón a bombear con mucha más fuerza para que se impulse la sangre a través de la misma. Esta coartación suele estar acompañada de otros defectos cardíacos y es por esto que requiere un seguimiento cuidadoso de por vida. La estenosis o atresia pulmonar es un defecto cardíaco que se encuentra presente al nacer, en donde la válvula pulmonar no se ha formado de manera correcta. Y esta no va a permitir que la sangre vaya del corazón a los pulmones, entonces se va a formar una capa de tejido sólido, lo que hace que el corazón busque otras vías naturales que se encuentren en su interior para que pase al pulmón. La estenosis aórtica. Aquí va a existir igual un estrechamiento de la válvula aórtica, lo que va a impedir que la válvula se abra por completo, reduciendo y obstruyendo el flujo sanguíneo del corazón a la arteria principal del cuerpo, que es la aorta, y hacia el resto del organismo. Por ende, el corazón debe trabajar más para bombear sangre al cuerpo. Y este esfuerzo adicional limita la cantidad de sangre que puede bombear el corazón.